Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este martes 20 de agosto de 2019, esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. ¿Cabe celebrar un 3% de crecimiento económico? Hablaremos hoy con el señor director de El DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo, sobre el particular. El asesinato de Luis Carlos Galán, se cumplieron 30 años de semejante atrocidad y así se partió en dos la historia de Colombia sin que los colombianos tomaran nota de lo que les pasó. Los jueces de tutela invaden la autonomía universitaria y el derecho laboral. La Universidad Javeriana despidió a una profesora porque no le gustó, porque le pareció mala, porque le pareció que no estaba a la altura de lo que necesitaba la universidad, y aparece un juez de tutela y ordena reintegrar a la profesora. Ya los profesores universitarios los nombran los jueces de tutela. ¡Qué horror para lo que sirve la tutela! Comeva quedó fuera de servicio en los departamentos del Meta, Cauca y Cundinamarca. El presidente Uribe a indagatoria. Los jueces que hacen política y no administran justicia. Es un proceso en el que el presidente Uribe fue denunciante contra un senador que se pasaba el tiempo en las cárceles con videograbadora en la mano para sacarle declaraciones a los bandidos que estaban presos. El presidente Uribe terminó siendo juzgado y terminó siendo interceptado telefónicamente. Dicen que por azar, dicen los magistrados. Le tocó la fortuna entre 40 millones de celulares que hay en Colombia. Le tocó al presidente Uribe que le interviniera en el teléfono. No encontraron nada, pero eso pasa también desapercibido. Debieran estar en la cárcel los magistrados que se comportaron de esa manera. Lo que no se ha hecho en años para investigar la muerte de Álvaro Gómez Hurtado se hace con Marlon Marín. Y a propósito de Santrich, viaja una comisión para hablar con Marlon Marín sobre el tema de Santrich. La familia Gómez Hurtado y el país entero están pendientes desde hace años de que una comisión de la Fiscalía viaje a interrogar a los que supieron de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado. No ha sido posible. Para los bandidos sí hay eso que llaman justicia. Quemaron un bus en la ruta de Cúcuta-Ocaña, LPL. Combates en el sur de Bolívar con un soldado muerto, con 2 heridos. Los problemas en el Cauca son gravísimos. El orden público nos hablará del tema Sergio Gel. En el departamento del Atlántico sí hubo megacolegios. 26 después de una mega inversión de 140.000 millones de pesos. En el departamento del Atlántico se consiguió lo que no se consiguió en el resto del país. Resistencia plena al glifosato, anuncia el gobernador de Nariño, Camilo Romero. Mejor la coca, gobernador, ¿cierto? Mucho mejor tener la coca, produce mejores rendimientos que tener glifosato, que obliga a la gente a trabajar honradamente y que libra a los departamentos que la sufren del dolor, de la angustia, de los desplazamientos, de las muertes, de las atrocidades que son anejas al cultivo de la cocaína. Pero preferible la cocaína al glifosato. El problema no es de Macri, el problema es de Argentina. De nuevo camino al populismo.
va a elegir otra vez a los Kirchner, es decir, a Perón. Más populismo. Eso de austeridad, de orden, de juicio en el manejo de la economía, eso al parecer no juega con los argentinos. Condena al Estado y perdona a Piedad Córdoba. Tenemos que confesar que no hemos leído La Providencia. Nos atenemos a lo que ella dijeron en los periódicos y parece redactada por Cantinflas. El Estado tiene pleno derecho a hacer inteligencia, pero en el caso de Piedad Córdoba hicieron inteligencia, pero eso sí es ilegal, porque es con Piedad Córdoba. Y porque no le estaban haciendo inteligencia, sino que estaban buscando la manera de desprestigiarla. Eso es lo que dice el juez para condenar al Estado colombiano, para absolver a Piedad Córdoba ante la historia. Nadie supo de sus visitas a los campamentos de las FARC, nadie, porque como los videos que lo demuestran una y otra vez y los audios que hablan de la tal Teodora fueron reclutados ilegalmente. Luego Teodora no existió, luego Piedad Córdoba nunca fue a un campamento de las FARC, nunca fue amiga de Raúl Reyes ni de los bandidos de las FARC. Dios nos tenga de su mano. La semana terminó con fuertes alzas en la bolsa y empezó ayer lunes también con alzas en la bolsa. Las bolsas se recuperan, tanto las de Wall Street como las de Europa, como las de la China. Es cierto que se reunió Diosdado Cabello con un agente de Trump. Cabello, desde luego, lo niega rabiosamente. Habrá saber si es cierto o no es cierto. La hazaña del gobernador de Casanare. Vale la pena meditar en eso. Le bastaron muy pocos meses de gobierno para pagar la totalidad de la deuda que tenía adquirida el departamento de Casanare. La totalidad. Y para construir obras importantes. Un hombre modesto, sin pretensiones intelectuales, resolvió administrar bien los recursos de Casanare y consiguió lo que no se ha conseguido en otras partes del país. El ataque del Estado Islámico en boda en Kabul. Las noticias oficiales hablan de 63 muertos y 182 heridos. La familia de las víctimas o las familias de las víctimas del novio y la novia, comprenderán ustedes la poca alegría que les quedó después de semejante asunto, dicen que los muertos son muchos más. La explosión nuclear en el Ártico no es peligro para la humanidad, dice Putin, lo que significa que no lo dice nadie, porque Putin miente descaradamente cada vez que se encuentra una verdad en el camino. Hay nueva alarma entre las relaciones en Irán y los Estados Unidos. Pasó por el estrecho de Gibraltar un carguero con crudo iraní que dicen los Estados Unidos va para Siria de manera ilegal. Irán advierte a los Estados Unidos, cuidado con ir a interceptarlo. ¿Por qué será? Islandia se despide del primer glaciar que se acaba con el calentamiento global, pero agrega que hay 400 glaciares en peligro. Liberada Evelyn Hernández. ¿Quién es ella? Una mujer salvadoreña que fue acusada de asesinar a su hijo recién nacido. Ella dice que fue violada y que no se dio cuenta de qué era lo que le estaba pasando. Total, la Corte la absolvió después de que la sentencia de primera instancia la había condenado a 30 años de prisión. El presidente Trump pide a la Fed bajar 1 punto entero de la tasa de interés. Trump está muy preocupado con una posible recesión en los Estados Unidos y en el mundo, porque ese es el argumento fundamental de su carrera a la reelección presidencial. El argumento de Trump es la
el ciclo económico positivo el más largo de la historia y el más profundo e importante desde la época en que Trump se hizo presidente de los Estados Unidos. La amenaza de recesión tiene a Trump muy preocupado. Cristina Londoño nos lo contará desde los Estados Unidos. El recuerdo de Luis Carlos Restrepo, por Jaime Jaramillo Paneso. Valía la pena recordar a este médico psiquiatra que asumió la Comisión para la Paz en la época de Álvaro Uribe Vélez y que consiguió la entrega de las armas de miles de miembros de las autodefensas ilegales y que fue después acusado infamemente y sin razón ninguna por un problema con 30 o 40 bandidos que se colaron entre los que estaban entregando las armas. Luis Carlos Restrepo se tuvo que ir a vivir al Canadá con su familia, amenazado, perseguido. Nadie lo recuerda. A los demás comisionados de paz les ha ido muy bien. El libro de Carlos Sánchez Berzaín se lanza al mercado. Se llama Castrochavismo. Se trata de una obra liderada por la Organización de las Américas y esperamos con avidez el momento en que podamos leer esa obra de Carlos Sánchez Berzaín, Castrochavismo. El túnel de Oriente en Medellín empezó con trancones porque si estimaban un tránsito de 16.000 vehículos, superaron los 20.000 vehículos en el tiempo de su inauguración. Puede que haya algo de novelería. Lo cierto es que estamos en mora de dar la orden para que se revista, se ilumine, se ventile el túnel paralelo. Ese túnel debe ser bidireccional y no solo de una sola calzada. Hay que hacerlo inmediatamente. Como todas las cosas en Colombia, las mejores, inclusive como el túnel de Oriente, se hacen demasiado pequeñas. El peligro de una masacre indígena por narcotráfico. Lo advierte todo el mundo y lo advierte el gobierno. Los indígenas se pusieron a jugar con los narcotraficantes, les encantó el tema de la cocaína y ahora están en peligro, en gravísimo peligro, como todos los que se acercan a ese tráfico maldito. Y en Hoy en la Historia nosotros también hablaremos, como Carlos Alberto Montaner, de lo que él llama el culebrón de Caracol sobre el Bolívar. Hemos podido ver la primera parte referente a la niñez, a la juventud de Bolívar, y la verdad es que con algún exceso en la parte novelesca está muy bien logrado, es muy interesante. Nos morimos de curiosidad por saber cómo tratan después las partes más duras y difíciles de la vida del Libertador. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos también nueva cuenta en Instagram, ahí estamos compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad Oficial. No olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 14 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Polonia, Italia, se instaló
artísticamente en muchos lugares de América Latina y cantó esta deliciosa canción argentina, Hay que venir al sur. Con esa canción saludemos la mañana, Cristina Londoño. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, el debate aquí en los Estados Unidos en este momento es totalmente económico y es si hay o no una recesión a la vista. El presidente Trump ha estado insistiendo que la economía está más fuerte que nunca, que el consumidor estadounidense no está sintiendo para nada los efectos de la guerra comercial con China. Sin embargo, ayer la emprendió contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, diciendo que el presidente del Banco Central pues tiene una horrenda falta de visión, esas fueron sus palabras, por no cortar más las tasas de interés y por no empezar a comprar bonos, que son medidas que generalmente se toman cuando la economía está en problema. Al igual que el presidente, funcionarios de la Casa Blanca han insistido que no hay recesión, pero al mismo tiempo han revelado medidas que estarían considerando para reanimar la economía. Una de esas son, por ejemplo, recortes de impuestos para la clase media. ¿Por qué se está hablando tanto de la posibilidad de una recesión? Bueno, porque la última semana vimos una verdadera montaña rusa en la bolsa de valores, incluyendo la caída más grande del año en respuesta a un anuncio del presidente de nuevas tarifas sobre importaciones chinas, tarifas que, según expertos, podrían afectar en grande a los consumidores estadounidenses, mucho más que las tarifas anteriores, ya que se dispararían los precios de todo, desde ropa, juguetes, muebles, bueno, es un sinfín de productos. El presidente, sin embargo, ha negado que los consumidores hayan sentido estos efectos o los estén sintiendo, pero en los últimos días ha parecido ir postergando la imposición de estos aranceles, afirmando que las negociaciones con China irían avanzando. ¿Qué están diciendo los analistas? Bueno, por un lado, dicen que la economía es cíclica, que vamos con 10 años de crecimiento, y que sí hay quienes esperan una desaceleración o una recesión, que dicen que sería muchísimo más suave de la que vimos hace 10 años. Calculan que podría llegar a finales del año entrante, a mediados del 2021, y dicen además que cualquier desaceleración afectaría directamente al presidente Trump, sobre todo si llega a verse en los meses antes de la elección presidencial, que las elecciones en este país son el próximo noviembre. Por eso es que muchos están diciendo que el presidente está realmente desesperado por demostrar que la economía está fuerte, que no hay indicios de recesión, porque esa ha sido el as debajo de su manga. Tiene muchos críticos su gobierno, su estilo de gobernar también pues es ampliamente criticado, pero lo que nadie le puede negar es la prosperidad económica, las bajas tasas de interés y que la economía estadounidense o el estadounidense promedio siente el bolsillo bastante fuerte. Dicen además los analistas que de venirse en picada la economía, pues ya tendría el presidente muchas menos razones para que los estadounidenses votaran por él. De ahí su interés o su preocupación por la economía. Ha dicho incluso en tweets que son los medios liberales los que están poniendo a rodar esta bola de la posibilidad de una recesión porque quieren dañarle su camino a la reelección. Vamos a ver qué pasa, es de lo que se está hablando, es el debate. Unos dicen que hay recesión a la vista y otros aseguran que es simplemente un complot de los medios de prensa ultraliberales para dañarle la reelección al presidente Trump. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi, que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. Algunos hechos son absolutamente contundentes. Hay más que pleno empleo en los Estados Unidos. El problema en la economía americana es que los empresarios no encuentran suficiente mano de obra. La inflación es muy baja. El trabajador promedio ve que le aumenta más su salario que lo que aumenta la inflación. Es decir, prosperidad económica hay en los Estados Unidos y en grande. De manera que una recesión afectaría la gran bandera
que tiene el presidente Trump para buscar su reelección. Por eso, tal vez era por eso, que los enemigos hablan tanto de una recesión a la vista o de una desaceleración de la economía. Los ciclos económicos son bien conocidos, los estudiamos apasionadamente quienes estudiamos economía alguna vez, y suele suceder que después de los periodos de bonanza, de prosperidad, de bienestar, vienen épocas de contracción que pueden llegar hasta las crisis, como la que se vivió en el año 2008 y 2009 en los Estados Unidos y en el mundo entero. Vamos a ver qué sucede, porque ese es el gran caballo de batalla de Trump, indignado ahora con la Federal Reserve porque solamente bajó las tasas de interés 0,25% cuando las ha debido bajar, dice Trump, un punto entero para darle más respiro a la economía y garantizar por más tiempo el bienestar económico de los norteamericanos. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Abrimos la mañana revisando los muy complicados hechos de orden público que tuvieron lugar este fin de semana a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional. Y tenemos que empezar revisando lo que ocurrió el pasado viernes en Suárez, en el Cauca, en donde una comisión humanitaria con personal de la Defensoría del Pueblo y de la OEA quedó atrapada en medio de fuego cruzado entre el ejército y las FARC. Esto cuando verificaban lo que está ocurriendo allí en materia de orden público, en ese municipio en donde se afirma hay alrededor de 500 personas distribuidas en 3 veredas, confinadas en sus viviendas, precisamente por los fuertes enfrentamientos que desde hace días tienen lugar entre la fuerza pública y los narcoterroristas, esto en un pulso por lograr el control del territorio. Y mientras eso ocurría en el Cauca, en Nariño, no tan lejos de allí, criminales se ensañaban el sábado de nuevo contra el tubo. Hablamos del oleoducto trasandino, al que le instalaron en esta ocasión 2 válvulas ilegales, generando un derrame de crudo a la altura del municipio de Barbacoas, en donde Ecopetrol activó un plan de contingencia. Otras 2 válvulas que se suman a las 563 válvulas ilegales que se instalaron tan solo en los años 2017 y 2018 según Ecopetrol. Y como si esto fuera poco, terroristas atentaron el viernes contra el mismo oleoducto, contra el trasandino, fallaron en su ataque pues solo lograron abollar el tubo, y ese ataque se suma a otros 15 que se han registrado en lo corrido del año contra el trasandino en el departamento de Nariño. Y si esto es lo que ocurría en el sur del país, las noticias que llegan del norte, particularmente de la costa atlántica, no son para nada alentadoras, porque se registran fuertes combates entre el ELN y el ejército, que fue emboscado con ráfagas de fusil en inmediaciones del municipio de Arenal, esto en el sur de Bolívar, dejando como resultado 3 soldados heridos que fueron trasladados a Huachica en el Cesar, pero allí falleció, dada la gravedad de sus heridas, el soldado profesional Evis José López Rivera, soldado que tenía 31 años de edad. También en otra región del país, en norte de Santander, se registró la quema de un bus de transporte público que se dirigía a Ocaña tras haber partido de Cúcuta. Antes de ser incinerado en inmediaciones de Ábrego, el bus fue grafiteado con leyendas del EPL. Así pues que tenemos noticias relacionadas con las FARC, con el ELN, con el EPL, y es muy complicado el panorama y el balance que queda en materia de orden público después de este fin de semana, con acciones terroristas en el Cauca, en Nariño, en Bolívar y en norte de Santander. Noticias que no quisiéramos tener que dar, pero que son una realidad que el país no puede desconocer. Colombia sigue luchando contra el narcotráfico, sigue luchando contra el terrorismo que es alimentado precisamente por ese narcotráfico, pero la tarea que queda por delante es inmensa. Y aquí nos seguimos preguntando, ¿y el glifosato para cuándo? ¿El glifosato para cuándo? ¿Las extradiciones para cuándo? ¿La extinción de dominio para cuándo? Son muchas las preguntas que nos hacemos, porque no hay una política integral contra el narcotráfico que se está devorando el país. Esa es la verdad. Esa es la verdad, Monda y Liront. El profesor Mackenzie dijo en un escrito memorable que habíamos perdido un año, pero es que el tiempo que se pierde
no se recobra, como lo diremos en nuestra nota editorial. En todo caso, este fin de semana, como casi todos los fines de semana, vino cargado de malas noticias, de enfrentamientos en todas partes, de atentados contra los oleoductos, de gente encerrada en sus casas o desplazada, que ya pues uno no sabe qué es peor. Esa gente que está encerrada en sus casas, Sergio, seguramente cuando cede la tensión saldrán huyendo despavoridos para alguna parte. Sí, muy complicado. Huyendo despavorida la gente. Entonces, muy complicada la situación de orden público en el país, lamentablemente. Como quisiéramos que la paz hubiera regresado a Colombia, la paz no, estamos en medio, no de una guerra, sino de una explosión de terrorismo narcotraficante. Esa es la dolorosa verdad. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros, ya toda nuestra querida audiencia. Un buque iraní que transportaba petróleo valorizado en $130 millones abandonó el fin de semana Gibraltar y se dirigió hacia el Mediterráneo. El petrolero Adrián Daria I, que antes se llamaba Grace I, salió de este lugar luego de un mes de detención. Recordemos que este se encontraba retenido en el territorio británico por violación a las sanciones de la Unión Europea contra Siria. Ante este hecho, Estados Unidos mantuvo su posición de que este buque transportara petróleo ilegal para alimentar la campaña de terror y de opresión del régimen iraní y del régimen sirio. Hemos llamado la atención del gobierno griego sobre esta cuestión, así como de todos los puertos del Mediterráneo que deben ser alertados sobre la ayuda de este barco. Así lo aseveró Estados Unidos. Por su parte, Gibraltar dijo que Irán le aseguró que el petrolero no descargaría en Siria y las autoridades del gobierno iraní no han reconocido públicamente el próximo destino de este buque. Es decir, un buque que se sabe de dónde salió, pero no se sabe a dónde irá. Irán también dijo que está cauteloso ante esta decisión por las medidas económicas interpuestas por Estados Unidos. Entre tanto, y en medio de la tensión entre Teherán y la comunidad internacional, acusaron al régimen de Irán de querer lanzar otro satélite. La empresa de monitoreo espacial Laboratorio Planeta detectó actividad inusual en el centro espacial Imam Khomeini, y el alto funcionario del régimen persa señaló que el nuevo intento por parte del Ministerio de Defensa era inminente. Recordemos que Irán ha intentado poner en órbita numerosos satélites y la verdad ha fracasado en este hecho. El primero se presentó en enero y el segundo en febrero, el cual no tuvo éxito. Si bien todo parecía tranquilo, se ve a la vista una nueva confrontación entre Estados Unidos, el mundo e Irán. Se ve una nueva confrontación, no es la misma confrontación, Tatiana. Puede ser que esta es la continuidad de una cadena de sinsabores y de enfrentamientos entre Irán, que no es Irán. Irán es Rusia. Y es Putin el que maneja las cuerdas de unos iraníes, de una guardia. La guardia, lo que fue la guardia imperial del Shah Pahlavi, eso es la guardia de este ejército supuestamente popular, alimentado, dirigido por Rusia, cuando la gente de Irán pasa dificultades muy serias en su diario vivir. No tan agudas como los de la gente de Corea del Norte, pero parecidas. Crisis inmensa en la situación económica de los iraníes, aumento inusitado en sus pruebas balísticas y ahora amenazando con poner un satélite en órbita. Vamos a ver qué ocurre. De Marco. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Esta semana se da inicio en la Cámara de Representantes al debate sobre el acto legislativo que instaura la cadena perpetua para abusadores y violadores de niños en Colombia. Este es un asunto que hace parte de las promesas del presidente Iván Duque, quien es consciente del debate jurídico que hay en torno a la medida, pues varios sectores han calificado el asunto como de populismo punitivo. Aquí recordamos al presidente Iván Duque cuando expresa la necesidad de la cadena perpetua para violadores de niños en Colombia. Yo sé que hay grandes polémicas de orden jurídico, pero yo creo que ya le llegó el momento a Colombia para hacer una reflexión profunda sobre la necesidad, al amparo del artículo 44 de la Constitución, que pone los derechos de los niños por encima de los derechos de los demás, para que evaluemos la conveniencia y la necesidad de tener la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños en nuestro país.
Sé que esta es una controversia, pero bienvenida a la controversia, porque aquí se necesita una sanción contundente frente a este tipo de prácticas. Y también se requiere pedagogía, por supuesto, porque no se trata solamente de la sanción, que debe ser drástica. Se trata también de poder llegar en la independencia, por supuesto, de la pedagogía, pero invitar a los padres y madres de Colombia a la reflexión sobre cómo está el entorno del hogar, cómo podemos brindar capacitación, información, para que los niños crezcan con afecto, con buen trato y tengan también mecanismos de protección ante cualquier riesgo. En algo sí estamos de acuerdo, y es que una cadena perpetua para violadores de niños y abusadores es poco comparado con el dolor y la indignación que produce el maltrato de un menor. En Colombia, en lo que va corrido del año, oigan ustedes bien, oyentes y compañeros de la mesa, doctor Fernando, van más de 7.141 casos de violaciones a niños, lo que no solo nos pone en la pista de lo enferma que está la sociedad colombiana, sino que muestra que, en cambio de disminuir las cifras de violencia en contra de los menores, siguen en aumento. En medio del debate que deberá empezar hoy en la Cámara de Representantes, hay voces que han calificado de populismo punitivo la norma, y de hecho ya está lista una ponencia negativa a la norma constitucional, el proyecto de norma constitucional que fue presentada por Germán Navas Talero del Polo Democrático, quien siempre ha dicho que se opone a la cadena perpetua por motivos constitucionales, y por el integrante de las FARC, alias Marcos León Calarcá, quien no debería estar opinando sobre un proyecto de acto legislativo que endurece las penas para los violadores, pues muchos de sus compañeros de guerrilla están señalados de haber cometido no solo violaciones, sino también abortos y reclutamiento de menores. El caso es que no podemos decir que estemos de acuerdo con esta reforma constitucional, pues hoy en Colombia la pena máxima para un asesino o violador de un niño es de 60 años efectivos, pero la impunidad ronda el 93% en la justicia, donde no avanzan los procesos en contra de los violadores que terminan en las calles como si nada hubiera ocurrido. La reflexión es clara: lo mismo es que queden impunes con cadena perpetua o que queden impunes con 60 años de prisión, que es lo que estipula hoy el Código Penal. Por ahora les cuento que hay algo de consenso en algunos partidos que radicaron ponencia positiva para darle vida a este acto legislativo que consideramos innecesario, porque ya hay normas, y lo que tenemos o lo que nos hace falta más bien son jueces que las apliquen. La ponencia positiva fue radicada por parte de los representantes a la Cámara: Adriana Matiz del Partido Conservador, César Lurdoy de Cambio Radical, José Jaime Uzcategui del Centro Democrático y Harry González del Partido Liberal. Aunque estos representantes dicen que sí al acto legislativo, no todos los integrantes de estos partidos están de acuerdo. Para la muestra de un botón tenemos el caso de Margarita María Restrepo del Centro Democrático, que no está de acuerdo. Ella es una de las principales defensoras de los derechos de los niños en el Congreso de la República, pero ella no está de acuerdo con este acto legislativo, con este proyecto, pues al igual que muchos de nosotros cree que lo que se necesita es hacer cumplir las normas ya existentes. Ya veremos cómo avanza y qué ocurre con esta iniciativa que tiene el visto bueno del gobierno del presidente Iván Duque y que impulsa Johanna Jiménez, la hija de Gilma Jiménez, quien en vida impulsó esta idea en varias ocasiones, pero nunca prosperó. Ay, Dios mío, dicen que el Imperio Bizantino se acabó porque se dedicaron los de Bizancio, en lugar de afrontar los problemas esenciales y fundamentales del orden de la seguridad, de la defensa del imperio frente a los ataques de los vecinos, a las discusiones inútiles. Entonces tenían la discusión muy seria para saber si Adán, siendo el primer hombre, tenía ombligo o no tenía ombligo. Eso es una discusión bizantina, como esta. Esto es una discusión bizantina. Si el 93% de los casos denunciados, ojo que usted habló de 7.000 y tantos ataques a los niños, violaciones a los niños, esos son los casos denunciados. El subregistro es enorme, es gigantesco, esto es atroz y la impunidad es rampante. Entonces, en lugar de tanto discurso y de tanta perorata y de tanta palabra altisonante, dedíquense a perseguir a los violadores de los niños y a ponerles los 60 años de cárcel que les tienen que imponer de acuerdo a las leyes actuales. Claro. Pero peor que la falta de una cadena perpetua que no sirve para nada, además,
es la impunidad por las violaciones a los niños y a las niñas de Colombia. Eso es lo cierto. 93% de los casos denunciados quedan en la impunidad. Esa es la realidad, esa es nuestra dolorosa realidad. Vamos a las cosas, por Dios, discutamos las cosas sustantivas y no perdamos nuestro tiempo y nuestra energía en estas tonterías. Tata Castro. Muy buenos días a todos. La noticia deportiva del fin de semana tiene que ver con ciclismo. El sábado, el colombiano Iván Ramiro Sosa se impuso en la última etapa de la Vuelta a Burgos y revalidó el título que había conseguido en el 2018, este año haciendo parte del equipo británico Ineos. Por otra parte, faltan 4 días para el inicio de la Vuelta a España. Comienza este sábado. 10 colombianos estarán presentes en la ronda ibérica. Esteban Chávez liderará el equipo Mitchelton, Nairo Quintana el Movistar, Rigoberto Urán estará acompañado en el Education First por Daniel Felipe Martínez y Sergio Higuita. En el equipo Ineos, muchos esperábamos la participación de Iván Ramiro Sosa, precisamente el que acaba de ganar la Vuelta a Burgos, pero no estará. El único colombiano en la escuadra británica será Sebastián Henao. Miguel Ángel López será uno de los líderes del equipo Astana. Darwin Atapuma estará en el Cofidis y el equipo de Emiratos tendrá 3 colombianos, Sergio Luis Henao, Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria, que por primera vez correrá la Vuelta, será la carta fuerte de Colombia en los embalajes, igual que Juan Sebastián Molano. La edición número 74 de la Vuelta a España arranca este sábado 24 de agosto en Torrevieja con una contrarreloj por equipos y terminará el 15 de septiembre en Madrid. Nairo Quintana en el año 2016 y Lucho Herrera en 1987, los únicos colombianos que han logrado subirse en lo más alto del podio en esta vuelta. Y de los 10 que estarán presentes este año, solo 3 saben lo que es subirse al podio. Miguel Ángel López, tercero el año pasado, el Chavito, tercero en el 2016 cuando ganó Nairo. Colombia se toma la Vuelta a España, doctor Londoño. Esta es la mayor participación de ciclistas nacionales. Vamos Colombia. Vamos Colombia, y en un minuto estaremos con el señor director del DANE, Juan Daniel Oviedo, hablando del crecimiento económico del país en el segundo trimestre de este año de 2019. Son las 6 de la mañana, 38 minutos, esta es la hora de la verdad.